Muy bien, pues nos da mucha alegría poder saludarles en el amor de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. De aquí, desde la capital de Honduras, en Tegucigalpa, estamos muy contentos y de hecho saludando a todos los que se están conectando, esperando que más y más lo puedan hacer, ya que para nosotros es un momento muy especial en el cual estábamos orando y deseando que todo lo que digamos pueda ser de bendición, de edificación y desafío para la vida de cada uno de ustedes o de nosotros. Bien, pues el llamamiento que el Señor hace, la palabra misma lo dice, ¿verdad? Que eh, porque fieles e irrevocables son los dones, ¿verdad? Y el llamamiento de Dios. No podemos más que decir, Señor, me has llamado, me has cautivado, para dejarlo todo, si es posible, como lo encontramos en la palabra de Dios, los ejemplos claros de hombres que dejaron todo por servir. Y por supuesto, el ejemplo máximo de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que dejó, dejando su magnificencia, su gloria, estuvo en esta tierra. Y por lo tanto, pues, ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho, me hizo hace unos 35 años aproximadamente, cuando, desde el momento en que acepté a Jesucristo, porque han de saber, hermanos, que es así. Dios te llama. Es más, la Biblia dice que desde antes, desde que estás en el vientre de tu madre, desde de que te formase, ya el Señor sabe, conoce perfectamente bien aún pues dice el Salmo 139, que nuestro embrión vieron sus ojos, y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Así que desde ese punto de vista, creo firmemente que Dios tiene un propósito claro y definido para cada ser humano. Primero nos llama al arrepentimiento, a la fe, a seguirle, y ya después se dice que cuando uno acepta a Jesucristo, el Señor hace dos cosas. Primero, nos entrega un acta de nacimiento nueva, un acta del nuevo nacimiento que queda, que consta, pero también nos entrega una caña de pescar. Y para algunos no caña de pescar, a algunos les entrega una atarraya, ¿verdad? Completa, como se la entregó a Pedro y a su hermano en la pesca milagrosa. Así que Dios me llamó, ya específicamente un llamamiento para el ministerio, porque yo era un enfermero antes de ser un misionero. Era un enfermero de un hospital general de salubridad en la ciudad de Tapachula. En ese tiempo, 1983, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, un 7 de enero de 1983, exactamente, día viernes, 8:46 de la noche. Y el Señor me impactó totalmente, fue un cambio radical que tuvo mi vida, y ya empecé a predicar con esa pasión que no debería de, por ningún motivo debe de menguar, al contrario. Sin embargo, hay situaciones en la vida que van menguando el ímpetu, ¿verdad? Uno se puede dar cuenta. Pero en ese tiempo, hablando de 1984, cuando yo estaba trabajando ya, ahí de plano ya no se pudo más, y yo tuve que renunciar al trabajo porque el Señor me impactó de tal manera que me dijo, pues te voy a sacar de este hospital y te voy a llevar a lugares donde ni siquiera tú te imaginas. Pero antes de todo esto, cuando yo acepté a Jesucristo, yo le dije al Señor lo siguiente: Señor, ya estoy listo y llévame a donde tú quieras llevarme. Escucha bien, hermano, hermana, cualquiera que sea tu edad, pero si estás joven o estás en ese proceso, cuando tú le dices algo al Señor así de esa manera, de esa magnitud, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Porque es cierto, hay quienes lo dicen por emoción, yo sé que lo dije de todo corazón. Y no pasaron más que 2 años hasta que yo dije, hasta aquí nomás, el trabajo secular, y ya empezó el proceso y ahora pues yo tengo que dedicarme al ministerio, ya donde quiera que el Señor me llevara. Y así fue como me inscribí como candidato para estudiar el Seminario Teológico Bautista en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en lo más verde. Pero yo iba como pastor, yo iba a estudiar para ser un pastor. Y yo pensé que en realidad era el tiempo
que Dios tenía para mí, pero al mismo tiempo dije, pues, voy a ir porque de la Biblia sé mucho, porque yo sabía textos de memoria, y así cree uno, pues, los textos, Juan 3:16, Romanos 5:8, Filipenses 4:3, ya hace mucho, no, cuando llegué al seminario me di cuenta que simplemente no era así. Dios trató conmigo, y estando en el seminario, mi profesor de misiones, el doctor Pedro Larzo, nos invitaba a orar. Misiones nunca ha sido, hermano, ni misiones mundiales, ni locales, ni regionales, nunca ha sido de multitudes. Cuando el doctor Pedro Larson invitaba a la oración, dos nada más asistían, o sea, el hermano Pedro, a veces le tocaba orar conmigo, a veces él solito estaba, y yo lo hacía alguna vez por compasión del hermano, un siervazo precioso, el hermano todavía vive allá en California. Él escribe en la contraportada de uno de mis libros que en breve estaré dando promoción. Bueno, ahorita no lo pone mi mano ahí porque ya lo tiene ahí grabado cuando sea el momento. Entonces el hermano Pedro Larzo vio que su servidor y otro estudiante íbamos a menudo. Eso me fue captando a mí, me fue entusiasmando, me fue motivando, hasta cuando vino una invitación para 4 estudiantes del seminario, 2 de un seminario en Oaxaca y donde estudia mi hermano Abner, en Lacey, y 2 de Lomas Verdes, y me escogieron, el Señor me escogió a mí. Ahí empezó la historia de Honduras, ¿verdad? Porque era precisamente aquí en este país donde estamos ahorita, estoy hablando de 33 años, que por primera vez yo conocí, supe de lo que era. Ahí empezó prácticamente el Señor, o sea, según yo como pastor iba pues, pero Dios perfectamente te hace andar por el camino que Él quiere que andemos. Y hay que ser sensible a esa voluntad, a esa voz. En términos generales, hermano, más o menos así estuvo el llamamiento para las misiones. eh, y quiero retroceder un poquito porque se me olvidó decir algo sobre mi nombre, ¿verdad? Pablo. En uno de los libros que luego lo voy a promocionar, y yo narro esta parte, que por qué me pusieron, por qué Pablo, pues, si mis padres no eran cristianos, no conocían del Señor, pero las cosas se dan de una manera tan increíblemente perfecta, que yo nací un 29 de junio del 63, y antes se acostumbraba a ponerle a los cipotes, los chamacos, los niños, a los bebés, el nombre, no que se le ocurriera a los padres, algunos sí, pero la mayoría, los que tienen mi edad de 50 años para arriba, han de saber que se usaba el famoso almanaque. Entonces el almanaque era había santoral ahí, ¿verdad? 365 nombres, ¿verdad? De todos los días. Entonces yo nací y mi padre se le ocurrió ponerme Vitaliano, oiga bien. Y uno como está niño no puede defenderse, pues, ¿verdad? Y así le puso mi papá Vitaliano. Mi madrecita dijo, pero yo quiero que le pongamos otro nombre. Dame permiso, y fue a ver el almanaque decía 29 de junio, San Pedro y San Pablo. Y por eso es que llevo ese nombre. Mi madre aceptó a Jesucristo mucho después, muchísimo después que yo, pero calzó bien, ¿verdad? Porque Pablo quiere decir pequeño. Yo mido 1,59, medía 1,60, pero ya bajé, ¿verdad? Entonces todavía sigo siendo más pequeño. Así más o menos tiene que ver el nombre, el llamamiento, como aquel gran siervo de Dios llamado Saulo y después Pablo. Eso es, en resumen, ¿verdad? Lo que es el llamamiento que el Señor nos ha dado. Amén, hermano. He tenido la oportunidad de poder estar con usted en el campo, hermano, y cuéntenos un poquito de su ministerio, de lo que Dios les ha permitido hacer allá en Honduras. Me ha platicado varias veces que en ese tiempo, cuando Dios lo llamó a usted y a su esposa y a su familia, Honduras era lo último de la tierra, porque era muy difícil llegar a estos lugares. Entonces, hermanos, cuéntenos un poquito de su ministerio allá en Honduras, con los garífonas, con todo lo que han hecho y Dios les ha permitido hacer con las iglesias. Amén. No, la verdad yo le decía tras bambalinas a mi hermano Abner, que 40 minutos nos quedamos cortos, ¿verdad? Para hablar de 33 años, pero la gloria sea para el Señor. Han pasado tantas cosas, muchísimas cosas, ¿verdad? Que, pues, desde que Dios me trajo ya para venirme ya por fe desde la Ciudad de México, desde Ciudad Satélite, hasta Catacamas, Olancho, 1988, mes de noviembre.
venía con toda la ilusión, con esa juventud de 25 años que me entusiasmaba. Yo digo, quería recorrer el mundo. El ministerio que Dios me mostró desde el principio era plantación de iglesias. No tenía mucha experiencia, pues en realidad en la mayoría de cuando hacen examen para un empleo, están pidiendo experiencia. Si eso hubiera sido en mi caso, simplemente no hubiera pasado la prueba porque yo no tenía mucha experiencia más que el deseo. Quiero decirles algo muy importante. El deseo está, el llamado está, etcétera, pero lo que Dios quiere es tu obediencia, nuestra obediencia. El precio que tengas que pagar no importa. Entonces yo llegué a Olancho, el departamento más grande que de mi esposa. Ahorita mi esposa va a hablar un poquito de la familia, pero ahí Dios me llevó, pues. Un día me dijo un paisano que estaba en la ciudad de Catacama: Pablo, ¿a qué viniste a Honduras? Ya tenía 2 meses de estar en su casa. Yo le digo, pues, a trabajar. ¿Pero en qué? Me dice. A plantar iglesias. Pues me hizo así, miren. Pues vamos, pues. Y entonces sacó un mapa, oramos, y donde cayera mi dedo, eso me dijo él, donde pongas tu dedo, ahí te vas a ir. Y yo estaba nervioso. ¿A dónde, señor? No conocía nada. Y entonces mi dedo decía, cuando yo dije amén, Gualaco Lancho. En el libro número 1, que usted va a tener la oportunidad de leer cuando lo pueda leer, ahí hay una historia sobre el Gualaco. Y ahí estaba esta joven, que sigue siendo joven todavía, ¿verdad? Y hermosa, ¿verdad? Y eso ya pasaron 31 años. Pero así fue como comenzó. Pero obviamente, antes de eso, pues la obra del Señor, porque yo fui a trabajar, pues, en la plantación de iglesia. Empezamos a trabajar con estrategias que Dios me dio, ¿verdad? Con las herramientas que tenía, trabajando con mis manos, vendiendo medicina, porque como era enfermero me ayudó, porque por 1 año y 2 meses, hermano, no tuve ni un centavo. Tenía sed, agua de la llave. Tenía hambre, comer tortilla tostada, una buena dieta, por cierto. Tortilla tostada con un vaso así de plástico grandote de café, porque ahí en Hualaco se produce café. Eso me llegó tanto que me adelgacé bastante. Por 1 año y 2 meses, Dios me sostuvo. Entonces el ministerio ha sido de plantar iglesias. Ahí se plantó la iglesia. Dicho sea de paso, el día 7 de abril de 1990 se constituyó la iglesia bautista Betel de Gualaco, después de año y casi 2 años de trabajo, pero tremendo. Dios estaba operando maravillosamente. Quiero decir algo también interesante. La obra misionera, plantar iglesias, trabajar en todos los aspectos de la vida, no se trata de Pablo, ni de Felicia, ni de Abner, ni de... No, trata de Dios. Él nos envía y usted tiene que ir y obedecer. De esta manera, pues, que así empezó el ministerio. Ya después, ya, porque eso fue el 7 de abril del 90, el 14 de abril nosotros nos casamos. Y como el ministerio continúa, porque después, ya les digo, estos 40, 50 minutos que pasemos aquí en testimonio va a ser muy poquito, y yo me entusiasmo, ¿verdad? Pero yo quiero darle, no sé si cabe perfectamente ahorita el asunto, porque el asunto es porque como la familia, ¿verdad? Tal vez ahí se puede, mientras mi esposa va a empezar a hablar, a poner una foto de la familia, ¿verdad? Porque esto estamos a pasos agigantados, estamos adelantando mucho, pero así es esto, ¿verdad? Por el factor tiempo. Adelante, pues, con la fotografía, y también mi esposa tiene su participación. Bien, hermano, buenas noches. Buenas noches, Abner. Es un gusto estar con los que están conectados hoy y poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho y nos ha permitido ser parte de este trabajo, ¿verdad? Bueno, les presentamos a nuestra familia. Ya los ven grandes, pero les quiero contar cómo Pablo y yo nos conocimos. Dice la palabra de Dios: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces creo que el matrimonio, ¿verdad? Es un misterio. Y Pablo vino a Honduras y nos conocimos precisamente en Guanaco, el primer lugar donde él llegó. Y allí estaba yo y estaba estudiando en el colegio que hay en el pueblo. Pero también yo ya tenía conocimiento del Señor, porque antes que Pablo llegara, había llegado un misionero norteamericano y nuestra familia había sido bendecida escuchando la palabra
por medio de este misionero. Y cuando nos conocimos con Pablo y Dios nos concedió ser un matrimonio, entonces fue ahí donde empezó nuestra familia, ¿verdad? Y el trabajo ya en equipo, creo que cuando nos casamos fue algo muy especial porque sentimos que Pablo logró una aceptación más profunda con la cultura y con la gente, ¿verdad? Porque ya se había identificado tan plenamente a través de mí por el matrimonio y bueno, y otras cosas que Dios ya permitió. Y ya casados, empezamos a trabajar y yo realmente no tenía un conocimiento claro de lo que era el trabajo que Pablo llevaba a cabo, de la misión. Pero lo que sí, el amor a Dios. Un amor, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo lo hice de manera genuina. Yo quería hacer su voluntad y quiero hacer su voluntad hasta hoy. Entonces, yo le pregunté a Pablo, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo, sembrar iglesias. Entonces, yo dije, cuando uno hace las cosas en equipo, las cosas salen mejor. Y cuando el matrimonio camina en un solo propósito, entonces podemos hacer la cosa mejor. Yo le pedí al Señor que me diera el amor por el ministerio y que me concediera ser una mujer que pudiera contribuir al trabajo que mi esposo hacía y desarrollar mis dones también en el ministerio que estábamos llevando a cabo. Y fue así como Dios nos fue llevando a los lugares y siempre me sentía entusiasmada porque yo estaba muy jovencita y me acuerdo que una vez que llegué y yo teníamos objetivos, hacíamos planes y esos planes los poníamos en las manos de Dios y ya como matrimonio fuimos a un pueblo que se llama Campamento, que es un pueblo bellísimo de Olancho, muy tranquilo, muy típico, muy bonito. Y entonces yo iba entusiasmada porque esa es la primera experiencia como matrimonio. Y allí nació nuestro hijo Pablo, el mayor, el que vende de camisa de cuadros negros y blancos. Pablo ya tiene 29 años y allí seguimos, ¿verdad? Trabajando siempre pensando yo que el matrimonio, ¿verdad? Tiene que, como decimos, andar en armonía, en equipo, y no porque yo no sea una mujer pensante, sino porque yo también soy una mujer que quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces me siento privilegiada de haberme casado con un misionero que quiere hacer la voluntad de Dios y yo quiero ser esa mujer que contribuye al trabajo y que no le estorba, ¿verdad? En el nombre de Dios, ¿verdad? Que ahí sea. Y así nos fuimos y nos fuimos luego a Colón y allá nació Mateo, ¿verdad? El de camisa gris que ven allá. Y luego Basti, ¿verdad? Nuestros hijos ya son todos adultos, ya Basti es la menor y tiene 25 años, ya los tres son profesionales, ya Pablo es un administrador de empresas y Mateo es un licenciado en informática y Basti es una periodista. Y nos sentimos muy bendecidos porque hay lugares que cuando mi esposo ha ido a la CENIA, donde es más difícil de penetrar, yo me he quedado con mis hijos cuidándolos mientras Pablo va a la obra, orando por él y haciendo los espacios también para poder acompañarlo. Tal vez de una manera esporádica, porque mi ministerio también ha tenido que ver con mis hijos, de lo cual yo me siento muy bendecida porque hasta hoy están con nosotros y son jóvenes profesionales que trabajan en instituciones cristianas, muy buenos profesionales sirviendo a Dios donde están, bueno, a través de su trabajo y siento que es una gran bendición hablarles de la familia como la primera institución que Dios estableció y que sabemos que al menos ahorita en la pandemia mi trabajo ha sido estar cocinándoles y les quiero hacer todas las cosas con amor y yo siempre he estado pendiente de mi familia y haciendo también la obra de Dios de una manera simultánea, conforme a mis dones. Aprendiendo mientras hago, porque yo no fui a un seminario como mi esposo, pero sí estoy comprometida a ir aprendiendo mientras se van haciendo las cosas. Y Dios me ha sorprendido porque
se me han pedido, o se me ha demandado, o se me han delegado funciones, de los cuales a veces no me siento preparada para hacerlas. Pero Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los que llama. Y de eso me he dado cuenta, ¿verdad? Entonces, ha sido un honor para mí ir aprendiendo mientras hago y estar pues aquí con mi esposo, que sé que es un hombre de Dios. Cuando yo he tenido tal vez dudas de los lugares o las cosas que hemos ido, y porque soy una mujer así, pues también que me gusta aportar a las cosas que hacemos en decisiones, yo he estado convencida que lo que hemos ido haciendo ha sido respaldado por Dios, porque Él es el que da el fruto, ¿verdad? Entonces, por eso les hablo con mucho entusiasmo sobre la familia, y hablar de mis hijos, pues es un tesoro, pero dice la palabra que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, para nosotros es un honor poder gozar de las promesas, no una familia perfecta, pero es una familia amada y respaldada por Dios. Amén, amén, hermana. Dios me ha permitido conocerlos y de verdad que el ver cómo sirven a nuestro Dios, eso motivó en mí el llamado que Dios tenía también para las misiones. Entonces, qué bueno que pues pueden compartirnos esto, hermanos. Alguien que tenga alguna pregunta, hermanos, de los que están conectados, puede prender su micrófono y hacerla para los hermanos. Quisiera hacer una pregunta, hermano. Sí, adelante. Sí, hermano, dentro del llamamiento para las misiones, sé que ha tenido que tener pues muy claro y muy firme el llamamiento a pesar de las dificultades y obstáculos. Y de seguro uno de ellos es lo económico, es el dinero. Y es a veces el poder vivir por fe. No sé si nos puede compartir su experiencia de aquellos momentos en donde el trabajo tenía buenos resultados, pero a la par tenía esa dificultad humana de no tener recurso económico, no tener, a veces yo creo que lo necesario para comer, para las necesidades más apremiantes. Si nos puede compartir su experiencia de cómo Dios le ayudó en esos momentos cuando usted veía resultados en lo espiritual, en las personas que se convertían, pero humanamente había escasez económica. Claro, hermano, gracias por la pregunta. Sí, en realidad se sufre. Lamentablemente los misioneros tenemos la mala costumbre de comer, ¿verdad? Porque si no comiéramos, no tendríamos ningún problema, ¿verdad? Pero tenemos la mala costumbre de comer, entonces cuando yo tenía hambre era lo más duro. Pero esta historia empezó desde que yo salí del seminario para Honduras, porque me vine de Aventón, de Jalón, decimos aquí en Honduras, de Aventón de Ray, pues, desde México. Imagínense ustedes desde allá venir con mis... no existían, bueno, sí existían, pero yo tenía 5 maletas marca Cartonite, ¿verdad? Cartonite, la marca es Samsonite, pero yo tenía Cartonite, tenía 5 cartones de blanquillo, de huevos, pues, con mi ropita y libros y guitarra y mi máquina de escribir. Estoy hablando de 33 años y una grabadora, ¿verdad? De cassette. Era mi patrimonio. Y cuando ya me vine, ya ahí nos vemos, ¿no? Dejé país, familia, etcétera. Por fe, ¿por qué? Porque en el hospital yo tenía un sueldo. Y yo estaba a punto de firmar mi base en salubridad. Pero cuando Dios llama y te impacta, te cautiva, tienes que dejar todo. Si Dios te está llamando, puedes ir aprendiendo de estas testimonios, porque ese es el propósito, pues, ¿verdad?
Y en el campo fue otro asunto, porque cuando yo tenía hambre, yo me acuerdo que una vez recibí una carta de un pastor que tenía un familiar ahí en ese lugar de donde yo fui, que se llama Hualaco, en Olancho. Y la carta decía: querido primo, favor de darle de comer a este hombre que viene de México porque no tiene dinero. Y yo fui y le presenté la carta al señor del restaurante, del comedor. Y cuando leyó la carta, el señor movió la cabeza y dijo: joven, me dice, lo siento mucho, pero aquí en esta casa no se le da comida a nadie, menos a un protestante, me dijo. Y yo me regresé triste y con hambre. Es difícil, esto lo cuento porque es un testimonio de cómo realmente vivir por fe. Porque muchos dicen voy por fe, pero si vamos como con un cheque en blanco para firmar lo que sea, pero no es así, hermano. Entonces, esto nos hace, yo creo que permite vivir estas cosas para que podamos hablar no como mártires, porque en realidad hemos pasado tantas cosas en el campo. Y sin embargo, como le dije hace un momento, mi dieta era una taza, un vaso de plástico así largote de café y una tortilla tostada por mucho tiempo, pero eso me sostuvo de una hermanita muy amada, ¿verdad? Y así conforme Dios iba poniendo medios, de tal manera que cuando yo estuve a punto de renunciar, porque ya no aguantaba, Dios me sostuvo, me sigue sosteniendo hasta la fecha, ¿verdad? Hoy las cosas han cambiado, pero en realidad vivir así o irse por fe, pues alguien dice, pero ¿por qué tendría que pasar esto? Yo sé que Dios me permitió que yo viviera así en esa situación para que aprendiera, pero también para que hoy se pueda hablar de que cuando el Señor dice que Él está llamando, dice, rogad al Señor, no dice que envíe dinero a su mies, sino obreros a su mies. Y cuando los obreros salen, van y aceptan el llamado, el Señor se encargará en su tiempo, ¿verdad? Pero eso es a grandes pasos, hermano Adriel González, ¿verdad? Que Dios suplió y sigue supliendo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. También yo quiero aportar un poco, ¿verdad? Porque me tocó vivir un poco de esta historia y creo que lo que les quiero contar es de la fidelidad de Dios, porque yo tal vez no tuve un llamamiento así tan directo como mi esposo y Dios quizá pensaba que yo no iba a soportar una situación así, ¿verdad? De tanta escasez, porque pues uno cuando nace pues cuando uno está en la casa de sus padres uno no se preocupa de nada. Y Dios tan fiel nos ha provisto y en ese tiempo, ¿verdad? Cuando fue el inicio del ministerio, pudimos ver, ¿verdad? Cómo Dios fue supliendo y lo que también es importante destacar, que en ese tiempo en México era el inicio de la obra misionera. Por eso no se tenía una visión tan amplia ni un compromiso con el que salía. Incluso el que salía en ese tiempo, ¿verdad? Iba así como por una convicción de un llamado, pero no tanto por un respaldo ni de iglesias ni de organizaciones misioneras. Ahora las cosas han cambiado, ¿verdad? Y yo creo que estos testimonios sirven no para que nosotros digamos así tiene que ser, sino para que las cosas sean mejores y las iglesias puedan asumir la responsabilidad, porque el privilegio de llevar la palabra de Dios a las naciones, yo creo que atrás pueden ver el mapa, es de la iglesia, ¿verdad? Del Señor, porque es la institución que Él estableció para cumplir su misión de llevar las buenas nuevas a todas las naciones, ¿verdad? Dice, y de hacer discípulos a todas las naciones. Y quizás en ese tiempo no se tenía ni la madurez ni la visión. Y Honduras fue el primer país que México envió misioneros, de los bautistas de México, ¿verdad? Que envió misioneros y a Pablo le tocó vivir esta historia. Ahora las cosas han cambiado muchísimo, pero lo que también es que cuando uno sirve al Señor, uno tiene que tener una convicción. Yo creo que nosotros, hermanos, las emociones nos fallan. Y nosotros como humanos no podemos regirnos por emociones.
sino por convicciones. Y si estamos convencidos que Dios nos ha llamado y Él nos está respaldando, dice la palabra que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y la añadidura es el sustento, ¿verdad? Porque aquí estamos y ha pasado el tiempo, hermanos, y la historia ha cambiado muchísimo. Ahora puedo yo contarles detalles de cómo Dios nos ha bendecido también en lo material. Y pues, miren, ahorita estamos en una pandemia y nosotros aquí estamos en Honduras. Y yo le digo a mi esposo, Dios no tiene fronteras para bendecir a sus hijos. Dios nunca ha puesto límites de fronteras, ni muros, ni nada para bendecir a sus hijos, porque Él es un Dios omnipresente, Él está en todo lugar, y nosotros estamos aquí en Honduras, pero les podemos decir que nosotros no nos ha hecho falta nada en medio de esta pandemia, hermanos. Incluso nos ha librado de contaminación. Él es fiel y Él sabe si hasta dónde nos va a seguir guardando y proveyendo para lo necesario. Sí, ha cambiado muchísimo y miren, nos hemos pedido darle universidad a nuestros hijos y ahora ver que ellos también aportan a nuestra familia. Entonces, pero ¿saben qué, hermanos? No queremos presumir de ser fieles en todo porque estamos siempre en deuda con el Señor, pero Dios tiene promesas y por eso les estamos hablando con cuánto gozo, porque los misioneros queremos contribuir a que ustedes sepan que servirle a Él es un honor y un gran privilegio, que lo queremos hacer con gozo siempre. Amén, amén, hermano. Adelante. Yo sé que dentro de su corazón, hermano y hermana Felicia, sé que no cambiarían por nada el privilegio de ser misioneros, no cambiarían por nada el hecho de que Dios los llamó a las misiones y que, pues, en el caso de lo que decía el hermano, ya estaba a punto de tener su base y su plaza como enfermero. Y yo creo que si él viera adelante en su vida secular, pues la mayoría de las personas o jóvenes que buscan una estabilidad económica dirían, pues mejor me quedo con mi plaza de enfermero, tengo un sueldo seguro, tengo un ingreso, pero eso es buscar una vida material, una vida que nada más va a concluir con el bienestar que es humano, pero en lo que usted ha manifestado y lo que hemos escuchado es que dejó todo por lo mejor y como decía la hermana, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Entonces no sé si pueda dar tu testimonio para los jóvenes como Amer, que pues también están dejando muchas cosas y otros misioneros que están conectados, que son jóvenes que escucharon el llamamiento, en donde pues se están formando y donde están iniciando su formación como misioneros y están en el campo. No sé qué les pudiera decir a ellos y también a nosotros el hecho de que el llamamiento de ir a las misiones es lo mejor de la vida y que no se puede comparar con ningún aspecto material, ninguna posición económica, alguna posición dentro de la sociedad, para que nos pudiera compartir y también motivar a los que están escuchando para que le hagan caso a Dios, porque muchas veces se tiene el llamamiento, pero no se acepta por cosas materiales. Sí, gracias. Sí, hermano, pues sí. Definitivamente ya yo sé que, gracias hermano Adriel, Jair Miguel y los que están ahí, ¿verdad? Atrás, es posible que Dios esté poniendo en el corazón, bueno, de mi hermano Abner ya dijo, estoy listo, llévame donde quieras, y haz de mí lo que quieras. Simplemente yo le decía hace rato que lo que Dios quiere es la obediencia, y lo demás viene por añadidura. Lo demás, las situaciones que nos toca vivir, ver, observar, peligros y bendiciones y demás,
Pero sí, como decía mi hermano Adriel, pues la realidad sí es que no hay cosa más gloriosa que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque año con año se gradúan miles de profesionales en diferentes áreas de la ciencia, de la comunicación, etcétera. Pero en medio de todo también Dios sigue llamando a sus siervos a que puedan considerar no solamente pastores, maestros, evangelistas, obreros, misioneros, de todas las áreas que hoy en día se puede dar. Así que Dios está buscando obreros, hombres y mujeres, y los niños, tal vez hay adolescentes que están oyendo. Mañana vamos a estar nosotros en una gran conferencia también con muchos niños, posiblemente unos 200 niños, no sé cuántos en realidad. Se le llama la conferencia sobre Noche de Vivos, no Noche de Muertos, ¿verdad? Que a propósito le buscaron el nombre nuestra querida iglesia bautista Oreb de la Ciudad de México. Y vamos a estar en unas conferencias diferentes misioneros, aún de Asia, de aquí de Centroamérica y de México y de otros países, compartiendo a esos niños, porque en la niñez y la adolescencia y la juventud son cuando se despierta y se está en esa encrucijada, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Con quién me casaré? ¿A qué me voy a dedicar? Etcétera. Y qué bendición que se está captando, se está en el corazoncito de los niños y de los adolescentes. Están haciendo eso porque hay hoy en día tanta distorsión de las cosas, que creo que esto, ¿verdad? Cuando el niño lo aprende desde pequeñito y queda plasmado como un cemento fresco, jamás se le olvida. Yo sé que el horario no es también ahorita como para que los niños, ¿verdad? Pero pues sería bueno que en lugar de estar pensando en los muertos, estemos pensando en la vida y en los vivos. Gracias, hermano Adriel, por su pregunta y pues estamos aquí para contestar si hay otras más. Hermano Adriel, yo también quiero hacer un aporte a esta pregunta, ¿verdad? En Misiones, yo pertenezco a un ministerio también de movilización, donde estoy siempre aprendiendo y dando, y hay algo, ¿verdad?, que nosotros llamamos que es la tarea terminable. Los jóvenes, en este momento de la historia de la humanidad que estamos viviendo, han sido fundamentales en el trabajo que estamos desarrollando los adultos. Como ustedes saben, ¿verdad? En las iglesias, los jóvenes son los que nos han llevado a usar las plataformas digitales que hoy estamos usando, que nosotros en el tiempo atrás ni las conocíamos. Y ellos han sido fundamentales para poder transportarnos a estos medios, ¿verdad? Para llevar la palabra de Dios. Así que yo creo que los jóvenes están comprometidos con Dios en su generación, y cada uno de nosotros estaremos comprometidos a llevar el evangelio a nuestra generación. Así que jóvenes, ustedes son fundamentales, ustedes son útiles para Dios y ustedes están capacitados en muchas áreas que los adultos no lo estamos, pero los adultos tenemos también un camino recorrido que puede ser importante para ustedes, y podemos hacer una fusión entre el adulto y el joven y llegar a lo último de la tierra, 3.600 etnias que no han oído de Jesús, y ahí están los jóvenes en las iglesias que deben de asumir el reto. Amén. Gracias, hermanos. Amén, amén, hermanos, gracias. Hay otra pregunta, hermano, que quisiera hacerle, pero iba enfocada a un consejo que le daría a una iglesia que está empezando el trabajo misionero o que está empezando a apoyar la obra misionera, hermanos. Entonces, ¿qué consejo le daría a esta iglesia? ¿Qué consejo le darían después de todo lo que Dios les ha permitido ver, servir y estar en diferentes países, diferentes iglesias, hermanos? Sí, miren, la verdad es que muchas veces la visión de una iglesia
a veces se enfoca en lo local y no es malo. Pero cuando yo digo lo local, no es que está pensando en alcanzar al barrio, a la colonia, al pueblo aledaño. Lamentablemente se está enfocando solo en lo propio, pues puede ser en construcción, puede ser en la comodidad, en estar repitiendo año tras año el enfoque, sosteniendo que no es malo, pues, compañerismo, asuntos como le llaman ya en misiones, cristianos de mantenimiento. O sea, pues que es un círculo por años. Y eso es muchas veces por falta de no levantar la vista y mirar los campos que están blancos para la siega. El fundamento de una iglesia, cuando Jesucristo la constituyó, estaba pensando no que nos quedáramos en un punto. Gracias a Dios por las iglesias. Y esto lo puedo decir yo con conocimiento de causa, porque el ministerio que Dios nos ha permitido vivir por más de 25 años es plantación de iglesias. O sea, ¿cómo nace? Obviamente nace en el corazón de Dios. Y no nace porque Pablo Hernández dijo, yo lo voy a hacer porque yo no soy más que un inútil obrero. Muchas veces con faltas, con fallas, y así me sigo considerando inútil, pero que el Señor hace cosas maravillosas en el sentido de que nace una iglesia. Y si nace así es porque alguien vino y trajo el mensaje del Evangelio y se constituyó la iglesia. Entonces yo pienso, como dijo el apóstol Pablo a los colosenses, que oraran por él para que la palabra de Dios corra, así como lo fue entre ustedes, entre nosotros, le dijo a la iglesia de Colosas. Y es lo mismo que yo digo, ¿verdad? O sea, ¿por qué las iglesias están confinadas? Ahora estamos confinados porque la ley así lo exige. Pero mientras tanto, ¿verdad? Nos metimos en cuatro paredes y eso puede ser nuestro regimiento, nuestra zona de confort, y muchas veces no queremos salir ni a la esquina ni pagar el precio de mojarnos los pies, de enlodarnos los pies, cuando el Señor nos dio la orden bien específica de que salgamos, vamos, sal de tu entorno, de tu comodidad y alcanza a los que te rodean, empezando por Jerusalén, hermano. Porque esa es los cuatro esferas que nos narra, nos marca Hechos 1:8, ¿verdad? Las cuatro esferas, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es verdad que no todos vamos a ir a lo último de la tierra o hasta a los confines del mundo, bendito Dios, que de ahí de la iglesia, no, se me olvidó el nombre ahorita, la iglesia local, de ahí de este lugar, ahí del Estado de México, que está pensando, pues, y este tema, estas entrevistas no es así nada más, es que Dios lo ha propuesto en el corazón de mis hermanos, con el propósito de nuestra visión sea más ampliada. Cuando habla de visión, hermanos, obviamente yo pienso en Habacuc 2:2, que dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá, porque aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Cuando está diciendo esto el profeta Habacuc, imagínense ustedes, ¿verdad? Más adelante el capítulo 3 habla sobre en tiempos como de pandemia. Creo que estaba pensando, el Señor aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Primero hablaba de aclarar la visión. Visión de ese Señor, ¿a dónde nos quiere llevar? ¿Cuántos jóvenes y señoritas y niños ahora irán a salir al campo? Cuando esto termine, cuando ya haya una vacuna, haya una normalidad, se empiecen las reuniones, la iglesia no está presa, no se ha bajado la guardia. Hoy más que nunca yo me he dado cuenta que los bautistas de México, me encanta, ¿verdad? Me encanta, me fascina eso, que hoy hay dos congresos de misiones mundiales de las iglesias, uno ahí de Sinergia y otro de Comimex y otras agencias, imagínense, solo de Bautista, y aparte otras conferencias muy buenísimas, y nosotros estamos aquí. ¿Eso es de qué habla, hermanos? De que la iglesia no está dormida, bendito Dios. Eso es visión para que levantemos nuestra vista, hermano, y miremos los campos porque ya están blancos para la siega. ¿Qué nos va a dejar como, digamos, esta pandemia o post-pandemia? ¿Qué nos va a dejar? Nos está dejando
pues la ciega, porque mucha gente está confundida y no hay ni qué hacer. Y ahí es donde entra en la buena noticia del Evangelio. Así que yo le recomiendo a la iglesia local que continúe con este enfoque. Misiones, lamentablemente, no es atractivo para muchos. Si hay un congreso de liderazgo, llegan miles. Si hay un concierto musical de los cantantes famosos, se llenan estadios. Se habla de misiones, hay muy poco, no sé si estoy viendo bien ahí los participantes. Eso a mí no me preocupa, ¿verdad? A mí no me preocupa eso. Si hay uno, y si uno quiere el Señor levantar, bendito sea su nombre, ¿verdad? Y quiero decirles algo así rápidamente también, cómo nació lo de los libros. Si puedes ponerme ahí, hermano, lo de los libros, por favor, hermano Abner, la imagen de los libros, porque quiero narrar un poquito cómo nació esto. Ahí está en la pantalla. Esa es una de las bendiciones que Dios nos ha dado, hermano. Resulta que yo un día fui a la ciudad de Guadalajara y la iglesia, una de las iglesias bautistas de la ciudad de Guadalajara tiene, solo iglesias bautistas son como unas 40, 50. Y pues se hizo la promoción. Tendremos un testimonio misionero por el misionero Pablo Hernández, que está en Honduras. Y resulta, hermanos, que nosotros llegamos a las 6 de la tarde y no había nadie. Y a las 6:15 apareció uno de los líderes. Y ya eran las 6:30 y no llegaba nadie. A ratito llegó el pastor y su esposa. No lo quiero dejar en evidencia, pero llegó un poquito tarde. Y luego todavía esperando más. Se había hecho la invitación por las redes sociales. Se esperaba un llenazo completo, unas 200 personas. Hermanos, cuando iban a ser las 7 de la noche, yo le dije, hermano, empecemos, porque esto, ¿qué pasó? Ahí van a venir los hermanos. Y estaba el pastor y su esposa y el líder que abrió el templo. Y ahí apareció una pareja de ancianitos, que por cierto eran de Estados Unidos, ¿verdad? En total, mi esposa y yo, el Espíritu Santo estaba presente. Y empecé a predicar, hermano, a hablar de la bendición, y estaba por internet, pero no enfocaron las sillas, estaban vacías, pues. Y cuando terminé, hermano, ya no me frustré, yo hice la invitación y me emocioné. Querido hermano, querido pastor, querido líder, no estés pensando que van a ir miles a hacer fila para un congreso de misiones o un énfasis de misiones. Cuando terminé, me dice el líder, no fue el pastor, pero fue el líder, hermano Pablo, escuché atentamente el testimonio. ¿Sabe qué pasa? Dice, ¿qué me dijo Dios? Dígale a Pablo que escriba un libro de lo que ha dicho. Y digo, pues sí. Y mi esposa dice, ¿verdad? Si yo desde cuándo le estoy diciendo que escriba un libro y me dice que sí, más hoy que más mañana, y no arranca. Y el hermano me dijo, hermano, ¿sabes qué, Pablo? Me dice, no te voy a dejar en paz hasta que escriban los libros. Nosotros tenemos una editorial, la editorial Llave en Guadalajara. Y así fue, hermano. Así nació Memorias Misioneras 1. Empezamos a escribirle, hermano. Hace 30 años de ministerio en Honduras. Y lo hicimos en el nombre del Señor, hermano. Este hermano me desafió. Ya ven ustedes, y me dijo algo más muy interesante y chistoso. El pastor, ¿sabes qué, Pablo? Dice, nada más estuvimos 5 en tu conferencia. Era de misiones. Y peor que era de Chiapas, el que iba a acabar de ajustar. Pero ¿sabes qué? Ahí tienes el libro como una bendición. Otra cosa interesante, dice, para la próxima vez que venga, vamos a anunciar lo siguiente. El tema va a ser, vengan a la gran conferencia del apóstol Pablo resucitado, ahora hablando de misiones, y vas a ver que se va a llenar el templo, de verdad. No lo hemos hecho hasta ahorita, pero ¿saben qué? Nació Memorias Misioneras 1. Se lo recomiendo, hermano. La verdad, ha sido muy bendecido en México, en Estados Unidos, y aquí en Honduras y Guatemala. Gloria a Dios por eso. Pero me quedé muy corto, hermano. Entonces, el año pasado, en noviembre, tuvimos la bendición de presentar el segundo libro, se llama Memorias Misioneras 2, 31 años de ministerio en Honduras por su servidor. Y en los prólogos siempre escribe el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Ahí atrás están unos comentarios de misioneros como Apolo, como Victoria, como Lolita misma, como la esposa del pastor Gilberto, como Jasón Carlisli. Qué bendición, hermanos. Por eso quise traerlo a colación, porque lo que yo voy a decir ahorita en una hora
Ahí está en 2 libros, resumido, los 31 años, ahora 32 estamos cumpliendo de ministerio aquí en este lindo país de Honduras, hermano, que ha sido grande bendición. Así que desafíos para la iglesia, porque había otra pregunta ahí que me voy a adelantar sobre no solamente qué consejos, ampliar la visión, meternos en las misiones, no importa aunque la gente no quiera ir, pero también les invito para que ustedes puedan participar en misiones. Creo que por ahí va la otra pregunta, así que hermano Abner, adelante. Sí, sí, hermano. Gracias por su respuesta. La otra pregunta, hermano, es que si nos pudiera ayudar, nos pudiera responder igual consejos de cómo la iglesia puede apoyar la obra misionera. Hermanos, digamos que la iglesia ha entendido esta labor, pero ¿cómo puede apoyar a la iglesia misionera? Hay mucho campo, hermano, pero ¿qué es lo que nos diría a la iglesia? Definitivamente, aparte de lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? No crean, no todas las iglesias están dispuestas, ni su enfoque solo se puede ver en su presupuesto. Aunque ahorita hablar de presupuesto, pues es un poquito lastimoso porque las iglesias han bajado en muchos aspectos, como no se está yendo al culto, etcétera. Pero se ve reflejado. Mire, en México y en el mundo se celebra el Día del Árbol, el Día del Taco, el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Compadre, el Día del Pastor, el Día del Misionero no está en el calendario, y día de esto, y vayan a ver ustedes el presupuesto de compañerismo, comunión o coinonía, que es lo mismo, está muy elevado. Vaya usted a ver el presupuesto de misiones y evangelismo, está aquí. Eso es un reflejo de cómo están las iglesias. ¿Cómo involucrarse en misiones? O por supuesto orando, ofrendando, capacitando, teniendo algunas actividades como alguna énfasis en misiones por lo menos 2 veces al año, alguna conferencia invitando a un misionero que regresó de Oriente Medio, de algún otro país, o un misionero nacional. Perdón. Estudiando las etnias que no hemos oído. Estudiando, bueno, ahí están adoptando una etnia, por ejemplo, ¿verdad? De las miles que no han oído el Evangelio, ¿verdad? Etcétera. Y también, ¿por qué no, hermanos, ofrendando? Claro que sí. ¿En qué sentido, hermanos? Por ejemplo, hay una iglesia, pues, en la ciudad, en Puebla, no es en la ciudad de Puebla, al pie del volcán Popocatépetl, que en un tiempo apoyó a 15 misioneros en el mundo, y no era una iglesia grande. Existe un contraste muy notable, hermano, que hay iglesias muy grandes de 5,000, de 2,000, de 500 miembros, pero que no tienen ni el más mínimo deseo, ni la visión que hablaba ya en un momento de participar en misiones. Una sola iglesia de 5,000 miembros puede apoyar a 10 parejas misioneras en todo el mundo. No lo hacen porque no tienen la visión, ni tienen el deseo, ni mucho menos. Pero una iglesia pequeña, es el contraste que les iba a decir. Hemos encontrado nosotros en el transcurso del recorrer de la promoción misionera, que iglesias pequeñas están más dispuestas porque han sentido esa necesidad, ese deseo, esa visión, esa pasión, y entonces participan ofrendando, ¿verdad? Posiblemente ahorita, como lo dijo Pablo el apóstol en Filipenses 4, ¿verdad? Que él no es que está buscando dádivas, es que dijo él, yo busco fruto que abunde en su cuenta. Y yo lo he recibido todo y no tengo necesidad, pero bien han hecho ustedes en participar en razón de dar y recibir, ¿verdad? Y entonces él estaba agradeciendo a la iglesia no solo de Macedonia, pero de Filipos también, ¿verdad? Que ahí ofrendaron. Por supuesto, interceder, hermanos, ¿verdad? Hay iglesias que están intercediendo. Ahorita la iglesia perseguida está tremendo. Están capturando y asesinando muchos hermanitos en países donde el evangelio no es tan libre como en México y en Honduras, hermano. En México, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros no queremos hacer la obra porque nos falta valor, nos falta fe, nos falta decisión. Pero ahorita bien podría alguien ponerse en una cuadra, en una esquina del parque de su ciudad, de su pueblo,
con un parlante para andar predicando el evangelio. Y si llega la policía y te lleva preso, te vas a predicar en la cárcel, hermano, pero somos cobardes. Yo soy el primero en reconocerlo. De veras, así como lo está oyendo usted, ¿verdad? Entonces, pienso que seguir capacitando para ver la necesidad de los pueblos, la necesidad de tu alrededor y considerar que es necesario empezar por nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria, hasta lo último de la tierra, porque misiones y evangelismo van íntimamente relacionados, no se puede divorciar una de la otra, porque misiones es el vehículo y evangelismo es a lo que vas, en propósito a lo que vas en tu viaje, pues, ¿verdad? Si misiones es como la canoa o el cayuco, como mi hermano y las dos señoritas que vinieron a Honduras el año pasado, se subieron al cayuco para llegar a Guam, por ejemplo, una comunidad garífuna. Pero el evangelismo es el propósito para lo que se va, pues, cuando tú haces un viaje, tienes un propósito. Entonces, misiones es el vehículo, el cayuco, el avión, o el autobús, o el caballo, o el burro. Pero a lo que vas es la evangelización. No se puede ser misionero sin ganar personas para Cristo. Aunque no es lo mismo aquí en Latinoamérica que en Medio Oriente, o en China, o en otros países, pero Dios a su tiempo da los frutos preciosos cuando somos persistentes. Así, pues yo le aconsejo a la iglesia amada que continúe con este enfoque, hermano. Aunque la visión tardare, pero se apresurará y llegará. Y nos caerá el 20, como luego se dice, ¿verdad? Que eso es cuando el Señor venga, dice mi pastor Gilberto. Quiero que en la tesorería de nuestra iglesia la encuentren cero. No amontonemos, hermano. Bueno, ya sé que ahorita pues no se está amontonando, más bien necesitamos que se esté dando. Pero cuando está normal, hay iglesias que son contentas, tenemos 50,000 en el banco, hermano, y no hay para comprar Biblia, para enviar misioneros, etcétera. No, hermano, esos son consejos prácticos que yo quiero expresar para la iglesia amada. Escuche. Muchas gracias. Gracias, hermano Pablo, Ibiri Pablo, hermana Felicia. Para nosotros es un gusto poder escucharlos y espero que pronto haya más entrevistas, más preguntas, más respuestas de todo lo que nuestro Dios les ha permitido servir allá en Honduras y diferentes partes. Ahorita su ministerio es más bien la movilización, ¿verdad? Así es, hermano, sí, hemos ya por 25 años y fracción plantando iglesias. Hoy la movilización, la preparación para nuevas generaciones, en plantación de iglesias, en misiones mundiales, en evangelismo, en preparación de otras generaciones y muy pronto la Escuela de Misiones Interculturales que está en proceso y Dios mediante el año 2021 arrancamos con la Escuela de Misiones Interculturales y precisamente el Seminario Lacey será uno de nuestros que nos van a estar apoyando. Ya estamos listos con el director del seminario y el decano y ya estamos armando todo el paquete porque ellos nos van a apoyar y también una organización de los Estados Unidos y aquí de Honduras los estudiantes, etcétera. Eso es lo que estamos viendo ahora, porque pues uno como quiera, no es que estemos bajando la guardia, pero ya no es lo mismo como cuando yo vine aquí a Honduras hace 33 años, 32 años, que tenía 25 años. Hoy ya voy a cumplir 58 y pues ya es bueno que otras generaciones también vayan tomando el arado, ¿verdad? Tomando la estafeta. Amén, amén, hermano. Algunas peticiones de oración, hermanos, que tengan como familia en su ministerio para que la iglesia y todos los que puedan ver posteriormente esta entrevista podamos orar por ustedes, hermanos. Bueno, sí, en estos tiempos, como para todos, ¿verdad? Es que yo apenas anteayer, rescaté mi carrito que tenía allá en El Salvador por 9 meses casi. Estaba varado en un estacionamiento y Dios permitió que lo rescatáramos. Aún con muchos esfuerzos se rescató el carrito año 93, pero allá está afuera esperando que ya lo usemos para la obra. También que Dios nos siga cuidando
de los contagios, pues, a nuestros hijos, que sean guardados así que no se contagien, pues, porque ellos salen a su trabajo. Y yo estaré saliendo tal vez esporádicamente a algunas comunidades, tal vez no tan lejanas, pero sí. Y pues para que la Escuela de Misiones Interculturales sea una realidad en el mes de junio del 2021, ya estamos ya con ese proceso, ya se empezó y hay mucho interés en varios que están dando evidencias del llamamiento. Entre otras cosas, pues la salud de uno, hermanos, ¿verdad? Porque queremos seguir siendo bendición y que Dios nos permanezca estar sanos, ¿verdad? Para que de esta manera podamos seguir promoviendo. Hay una pareja muy bonita allá en Las Marías, la Mosquitia, la biosfera del río Plátano. Ellos se vinieron desde el mes de enero a la Mosquitia y están trabajando allá, pero un trabajo tremendo, maravilloso que están haciendo el hermano Asael y la hermana Martita de Yescas, de Miahuatlán. Ellos son de la etnia zapoteca, pero están haciendo un trabajo extraordinario. Se vinieron por fe también, hermano, hablando de fe, el hermano que preguntó por fe. Se vinieron por fe y Dios no los ha dejado de la mano, hermano Asael y hermana Marta, para que también oren por ellos, porque no van a poder regresar. Ahorita se quedaron, sus 3 meses que tenían, quedaron ilegales, se puede decir, no ilegales, pero ya se le venció la visa, ya van a ser el año y no sé si las autoridades van a permitir decirles que están de gratis, no lo sé pues porque así son a veces las leyes, ¿verdad? Para que Dios toque los corazones y bendiga a mi hermano Asael y mi hermana Marta, que están en Las Marías, lejísimos, pero Dios los ha bendecido y están haciendo un trabajo extraordinario. Son algunas de las peticiones que yo puedo exponerles. muy bien, hermano. Pues muchas gracias. Gracias por atender, hermanos, a esta entrevista. Me dio mucho gusto poder verlos y poder platicar del reino de Dios, hermanos. Entonces, tengan por seguro que la iglesia Dios es Amor aquí en San Miguel, Tenochtitlán, Estado de México, va a estar orando por ustedes y también estoy seguro que los hermanos que puedan ver después esta entrevista vamos a poder orar, porque eso es lo que también nuestro Dios nos ha mandado, hermanos. Muchas gracias, gracias que Particularmente nos ha dado mucho gusto, porque sé que estamos transmitiendo lo que Dios quiere y algo de mucho se va a captar de esto. Y gracias, hermano Abner, su familia, su pastor, su iglesia, y que Dios los siga fortaleciendo y sean guardados también de contagios en el nombre del Señor. Es nuestro deseo. Le mandamos un abrazo virtual y que Dios los bendiga en gran manera.